El podcast, ese espacio donde las OSCs dejan de sonar institucionales y empiezan a sonar humanas. Aquí hablamos de lo que sí funciona, lo que no y lo que nadie te dice cuando decides trabajar por el cambio social. Somos el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora y en dónde nos escuches. Bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast, este espacio donde hablamos de impacto social como realmente es. El podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Hoy vamos a hablar de un tema del que en realidad hablamos mucho, pero a veces se entiende muy poco. Vamos a hablar de liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. Y no desde la teoría, no desde el manual del buen líder que muchas veces conocemos, sino específicamente desde la práctica. La confianza, las decisiones difíciles y todo lo que implica realmente sostener a un equipo cuando los recursos son limitados, cuando el propósito es enorme y que ser líder muchas veces no es tarea fácil. Para eso tengo una invitada súper especial, alguien con quien además tenemos bastante historia, tenemos una amistad ya de muchos años, Pau Garza. Ella fue mi jefa hace algunos ayeres y algo que siempre me marcó de ella fue su liderazgo. ¿Por qué? Específicamente por la confianza y el nivel de responsabilidad que siempre ponía en nosotros, en nosotras, en su equipo. Porque ella no solo delegaba, sino que realmente nos empoderaba. Hoy vamos a hablar de eso, de qué significa confiar de verdad, de cuándo soltar y cuándo intervenir, y de cómo se construye el liderazgo en un sector donde todo es urgente y nada es sencillo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente al podcast y esta conversación se va a poner buena. Pau, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, muchas gracias por aceptar el llamado. Primero que nada, preséntate, quién eres, qué haces para conocerte un poquito más. Muchas gracias, hola Quique, hola a tu audiencia, feliz de estar aquí, es un honor para mí tener esta conversación contigo. Hemos vivido muchas experiencias y yo creo que verte en este momento de vida para mí es un gran orgullo. Soy Pau Garza, actualmente trabajo en Un Kilo de Ayuda como directora de desarrollo institucional. Sin embargo, bueno, pues ya más de 16 años trabajando en causas sociales, ¿no? Iniciamos juntos, ¿no? Y con mucho orgullo lo digo, en una organización increíble, ¿no? Que fue Un Techo para mi país, México, donde pues realmente generó este amor y esta pasión por el trabajo social, ¿no? Ahí yo pude entender realmente cómo mis capacidades, mis habilidades pueden estar al servicio de los demás y lo aprendí mucho a la práctica, ¿no? Poco, pues sí, nos acompañaban con temas teóricos, pero mucho fue a través de la práctica, el ejemplo, ¿no? La escucha, la observación de otras personas que ya tenían un poco más de camino que nosotros y que nos enseñaban desde su ejemplo a cómo poder servir. Y después, pues por esta inquietud de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y sobre todo también de dejar, ¿no? El espacio a otros liderazgos que venían en camino de techo, que esa es la filosofía, ¿no? Renovar continuamente los liderazgos. Pues estuve en una etapa de trabajo con la Escuela Bancaria y Comercial. Ese fue un trámite chiquito, pero para mí muy significativo porque también ahí aprendí mucho acerca de otras formas de estructura y organización. Tuve un jefe, un líder maravilloso, Javier Prieto, que también influyó mucho en mí. Y después tuve la gran fortuna de regresar, ¿no? a mi casa, a Techo, en una segunda temporada, yo le digo, a trabajar ya de la mano pues con toda la estrategia social, ¿no? Y ahí, bueno, con un equipo maravilloso en el cual estabas tú participando. Y después, pues otra vez, ¿no? Después de este ciclo de aprendizaje, de enseñanza, de influencia, me di cuenta que tenía que dejar paso, ¿no? a nuevas personas, a liderar la organización. Ahí estuve como directora social un poquito más de 3 años y después con esta voluntad de seguir aprendiendo nuevos sistemas y formas de organizarse, entré, ¿no? a Fondo Unido United Way
en la dirección de impacto comunitario, ¿no? Y de relacionamiento desde una perspectiva pues, peculiar, ¿no? Porque al ser una organización de segundo piso, donde no operas directamente, tienes la gran facultad de conocer infinidad de organizaciones. Y ahí se me abrió otro mundo, ¿no? Yo decía, bueno, yo conozco al tercer sector a través de un kilo de techo, ¿no? Yo conozco pues, modelos de voluntariado, conozco organizaciones que trabajan en temas de vivienda, pero ahí se me abrió el panorama completamente. Y ese panorama incluyó una línea estratégica de primera infancia donde entendí la importancia, ¿no? de intervenir en edades tempranas, y eso pues ya me dio la catapulta para estar donde estoy hoy, ¿no? Que es en un kilo de ayuda. Ya llevo 6 años en la organización, mi relación más larga. Y la verdad es que ha sido, bueno, un camino maravilloso de entendimiento del sector y de ver cómo mi paso en esta vida tiene esa huella, ¿no? Muy bien, Pau, pues maravilloso, maravilloso. 16 años en el sector se dicen fácil, pero seguramente hay muchos retos. Algo que me llama mucho la atención de ti es pues que desde bien joven, ¿no? Has tenido estos roles de liderazgo. Seguro ya no eres la misma líder que cuando trabajábamos juntos hace 10 años, poquito más. Entonces, justo eso es importante para mí. ¿Cómo defines hoy tu liderazgo? ¿Qué aprendizajes? ¿Cuáles son tus infaltables en temas de quién es Pau Garzal, líder el día de hoy? Muchas gracias. Híjole, ahorita que dices, pues no soy la misma líder de hace 10 años, por supuesto que no. Yo creo que el liderazgo se construye, ¿no? A través de las experiencias, más allá de la teoría, a través de las experiencias. Y definitivamente yo ahorita te diría que soy una persona humana, ¿no? Que a pesar de tener un entendimiento de cómo podría ser un líder transformador, sigo equivocándome, ¿no? Sigo aprendiendo de mis errores, sigo reflexionando mi actuar, y creo que eso es algo, una característica importante de un líder, es cuestionarse todo el tiempo que esté haciendo bien las cosas, ¿no? Para mí un buen líder, ¿no? es una persona que influye positivamente en una persona para que saque su mejor versión, ¿no? Yo diría, ¿cómo yo puedo hacer que cualquier persona con la cual yo colabore saque su mejor versión para una causa o un propósito? Y sacar lo mejor de las personas, creo que pues es un arte, no hay una fórmula, no hay algo que te diga el ABC y ya va a ser, ¿no? Sino involucra muchos elementos que yo en su momento leí, y voy a referir a un libro que justo otro colega, Jorge, me lo regaló, Jorge Corral, El liderazgo al estilo jesuita, sí, que seguramente lo has leído también, que definitivamente algunas o muchas de las organizaciones las cuales tienen mayor influencia en el país y en Latinoamérica y en el mundo, vienen o se inspiran de corrientes u órdenes religiosas, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues nos tocó trabajar en una organización inspirada, ¿no? Una obra jesuita inspirada pues también en ciertas filosofías de la religión católica, pero más allá de una práctica, pues sí, de una religión, hay ciertos valores o principios que yo destaco mucho, ¿no? Y lo primero es que un buen líder conoce a la gente, conoce a su equipo y se conoce a sí mismo, ¿no? Si no conoces a la gente, ¿cómo vas a poder encauzarla hacia un fin o un propósito mayor, como lo es un impacto social, ¿no? O una causa social? Entonces, yo diría, primero autoconocimiento, saber cuáles son tus botones rojos, ¿no? Saber cuándo tú te puedes enganchar con un problema, cuándo tú te puedes aprender, qué te angustia más, en qué condiciones tendrías que ponerte tú para también ser tú la mejor versión de ti, ¿no? Cómo tú manejas, pues, esta línea muy delgada a veces entre tu mundo, ¿no? y tu ámbito personal, que no llegue, o sea, porque, bueno, problemas siempre vamos a tener, ¿no? Pérdidas, desafíos, alegrías, ¿no? Pero que lo duro no transmine
hacia tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues primero conocerte a ti, ¿no? Saber en qué momento estás, saber cómo reaccionas y cómo te comportas frente a distintos escenarios. Muy bien, estás tocando temas muy interesantes, Pau. Primero, spoiler alert, a Jorge Corral también lo vamos a tener aquí en el podcast. Ojalá muy pronto podamos también tener ese episodio con temas interesantísimos. ¿Consideras entonces, Pau, que tú hoy te conoces, sabes bien qué tipo de líder eres? Sigo en proceso porque también las personas no somos estáticas, ¿no? ¿Quién podría afirmar que se conoce al 100% en cualquier momento de vida, tengas 20, 40 o 70 años, ¿no? Creo que todo el tiempo estamos en una constante evolución porque nuestro entorno cambia y a partir de eso, pues yo creo de valor reconocer que la influencia de otros y la influencia del entorno pues puede afectar nuestro liderazgo, incluso pensando que ya lo tienes todo solucionado, pues no. O sea, por eso digo, es un continuo autoconocimiento. Oye, Pau, y con este autoconocimiento y conociendo también el sector desde diferentes trincheras que nos has dicho ya, ¿qué hace diferente o qué diferencias hay en el liderazgo dentro de nuestro sector, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, contra otro tipo de liderazgo tal vez más en una empresa o tal vez más en la política, en el gobierno? ¿Qué crees que nos hace diferentes en este liderazgo más social? Sí, ahí viene justo otra de los elementos que veo fundamentales en el liderazgo y que creo que lo tiene muy bien trabajado la sociedad civil, ¿no? El tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, que es este, esta perspectiva de ver con dignidad al otro, ¿no? Este enfoque centrado en las personas, que bueno, yo siendo diseñador industrial, pero después estudié la maestría en diseño estratégico e innovación, en procesos creativos el enfoque centrado en las personas y entender a las personas es fundamental. También para un líder, el saber que sea quien sea, merece respeto, merece dignidad, merece atención, merece escucha, ¿no? Entonces, para mí incluso podría ser hasta mandatorio que cualquier persona que trabaje en una organización de la sociedad civil comparte estos valores, ¿no? Y le estás pegando un clavo buenísimo porque justamente es eso, ¿no? Acá no estamos por generar ganancias para una empresa, nuestro indicador no es vender más refrescos, ¿no? Nuestros indicadores son normalmente transformar vidas o transformar nuestro entorno o hacer que la gente pueda vivir plenamente y ejercer plenamente sus derechos buscando la justicia. Y si eso como líder lo tienes como en primer lugar, sabes que, a ver, tu gente, tu liderazgo tiene que ir enfocado realmente a eso, a transformar vidas, empezando por las de tu equipo probablemente, ¿no? Sí, y estamos por y para las personas, ¿no? Y yo siempre evoco a decir, bueno, primero estás tú, que tú estés bien, ¿no? Después tu equipo y por supuesto con el fin último de generar una transformación o un cambio en las personas en las cuales les sirves, ¿no? O las participantes de los proyectos o de los programas que actives. Y a ver, es un tema que igual viene en la siguiente pregunta, pero muy complejo porque decir cómo haces equipos de alto desempeño o equipos efectivos respetando la dignidad, respetando, ¿no? El valor de la persona, pero siendo muy claros con el rumbo hacia lo cual los quieres llevar y guiar, ¿no? Midiendo su desempeño, midiendo las metas, evaluando lo que nos salió bien, ¿no? Y hay muchas personas que creen que esto no es posible, ¿no? Que dicen, no, bueno, yo tengo que ser, pues sí, el jefe, ¿no? Tradicional que, ¿no? Normalmente, o muchas personas desafortunadamente siguen viviendo, que es, mandatorio, que es línea vertical, cero participación, aquí se hacen, ahora sí que mis chicharrones truenan, ¿no? Y que no hay forma pues, de darle la vuelta, ¿no? Entonces generar equipos que les des esta autonomía de participación, de creatividad, de solución de conflictos, ¿no? pero con este rumbo, ¿no? Y esta claridad,
respetando la dignidad de la persona, respetando sus derechos, ¿no? Es todo un arte, ¿no? Y es un camino que creo que muchas empresas deberían de voltear a ver cómo lo hacen en las organizaciones de la sociedad civil. No, buenísimo, buenísimo. Creo que hay organizaciones que no tienen que ver con el sector enormes y que justo, ¿no? Creo que el liderazgo, como lo vemos acá muchísimas veces en muchísimas organizaciones, con esta parte tal vez más democrática, tal vez más horizontal, híjole, creo que le podría sumar a ese tipo de organizaciones, de compañías, de sectores a veces productivos. Me resuena mucho lo que dices, Pau, y también me detengo con una frase que yo siempre le pongo a las personas que trabajan, que entran a trabajar conmigo, esta frase de Peter Drucker de que la cultura se come en el desayuno a la estrategia, ¿no? Porque, y en el sector creo que más todavía, ¿no? Debemos de tener, sí, claro, una estrategia clara, sí saber cuál es mi paso a paso, cuáles son mis objetivos, pero al final la cultura y que la gente tenga en la cabeza cuál es tu misión, para mí es fundamental para que se mantengan motivadas, para que se mantengan inspiradas y den resultados, ¿no? Cuando volteas a ver a tu gente como líder y esa gente que trabaja en el sector social está contenta, está motivada y está convencida de que tu objeto social, por llamarlo de alguna manera, es lograble y que están aportando a él, te van a dar los resultados independientemente de cualquier cosa. Pau, para precisamente hablando ya de cómo gestionar a tu equipo, de cómo hablabas de cómo conocerlos también, ¿no? Cuéntame, tú, ¿cómo decides o cuándo decides soltarle a alguien alguna responsabilidad y cuándo decides y cómo decides intervenir? Cuando ya llega la mano de Pau a decir, híjole, el barco ya se está hundiendo, ahora sí me toca entrarle al quite. Sí. Pues mira, esta pregunta, si me lo hubieras hecho hace 10 años, te hubiera contestado seguramente diferente, porque nosotros aprendimos mucho a la primera, ¿no? A que te soltaban una responsabilidad sin tener mucho conocimiento y bueno, con únicamente estas ganas de hacerlo bien y de este espíritu de quedar bien con los demás y de quedar bien con las familias, pues lo lograbas, ¿no? Y a ver, cometimos muchísimos errores en el camino. Y creo que algunas curvas de aprendizaje pudieron haber sido más cortas si hubiéramos tenido un poquito más de guía, ¿no? Pero bueno, eso nos hizo fuertes, ¿no? Nos hizo muy fuertes y nos hizo ser una generación de jóvenes, me atrevo a decir, de los que participamos en los inicios de la organización, que actualmente seguimos haciendo muchos cambios, ¿no? Entonces, esos aprendizajes creo que de a golpe, ¿no? Y de no saber hacerlo, pero hacerlo de todos modos, creo que nos trajo mucha fortaleza. Pero ahorita mi perspectiva es cuándo saber delegar o saber determinar que un equipo ya está listo. Hay una formulita que en algún camino, alguna capacitación aprendí y que creo que es muy relevante, que es la primera vez que te observen haciéndolo. No hay mejor forma de aprender que observar haciendo a alguien haciendo las cosas. Entonces, primero, y un poquito así aprendíamos en techo, ¿no? Observábamos y veíamos, ¿no? Cómo hacían los demás las cosas. Pero haciéndolo consciente, ¿no? Que la observación sea consciente de que es un proceso de aprendizaje y de fortaleza, ¿no? La segunda es, pues, yo te acompaño, pero ahora lo haces tú, ¿no? Uh-huh. Y así podemos tener una retroalimentación asertiva, puedes ir enfocando y perfilando acciones, puedes ver incluso si tiene o no madera para esto, si le gusta o no le gusta, ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo, yo quiero que disfruten su trabajo. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde te das cuenta si la gente le gusta o no le gusta, observándolos también. Entonces, primero que te observen, luego tú observarlos. Y luego, pues ya, cuando dices, pues ya, lo hizo bien, le di una retroalimentación positiva, pues ya, o sea, es ahí donde sueltas la confianza y dices, bueno, ya estás listo y repítelo varias veces y si te equivocas, no pasa nada, vuelves a aprender, ¿no? Y esta cultura de aceptar el error creo que es fundamental también para darle la confianza al otro, decirle, oye, vas a ir solo, no pasa nada si te equivocas, aprendemos de ello y continuamos. Y
creo que eso es parte también de la confianza, es decir, confiar que te voy a respaldar inclusive si te equivocas. Porque al final, sabiendo que, pues sí, que los errores no son, la mayoría de los errores no son intencionales, ¿no? Y si fuera un error intencional, pues tú te das cuenta, ¿no? Cuando realmente la gente simplemente no está en el lugar adecuado. Uh-huh. Pero normalmente si es un error como sin dolo, pues aceptarlo con ellos y que sea un proceso pues, de crecimiento y de mejora, ¿no? Claro, al final termina siendo también aprendizaje para el propio líder, pero también para la persona. Y también ahí, ojo, ¿no? Pues que no, tú como líder y nuestra responsabilidad de que la persona no se tropiece 2 veces con la misma piedra, ¿no? Porque si ya se tropezó 5, híjole, ahí ya te empiezas a cuestionar un montón de cosas de la persona o tal vez de tu capacidad como líder y de, pues, como enseñarle, pero bueno, o sea, esa es parte también de nuestra responsabilidad, ¿no? Ya te equivocaste con esto, a la siguiente ya no te puedes equivocar con lo mismo y así sucesivamente, pues ir aprendiendo, porque solo así vas a construir los siguientes liderazgos que vienen detrás de ti. Eso es algo que te aprendí durante mucho tiempo que trabajamos juntos, ¿no? Enfocarte también en el crecimiento de los liderazgos que vienen atrás de ti. Pau, hablaste ahorita justo del tema de errores que a veces cometemos. Bueno, al final todos cometemos errores, todos la hemos regado como líderes y viene aquí la parte chismecito del podcast. Platícame, Pau, alguna experiencia en primera persona donde digas, no me salió bien haber confiado en alguien, o no me salió bien este empoderamiento de alguien. Pues sí, algún ejemplo como más concreto donde digas, ching, la regué, tal vez sin nombres, ¿ya? Pero pues que sabemos que todos hemos metido la pata alguna vez en la vida. Claro, no, y yo le he metido varias veces, ¿no? A ver, yo creo que algo que también aprendí un poquito en el camino es que de los procesos más difíciles de ser un líder, ¿no? Es saber cuando una persona desafortunadamente ya no tiene que estar, ¿no? O no tiene que ser parte de un equipo. Y tardarte tiene muchos costos, ¿no? Tardarte en decir, en tomar una decisión de desvinculación o de traslado de área, ¿no? Porque bueno, yo siempre he dicho, primero tienes que ver que la persona pueda tener el beneficio de la duda de reconocer lo que no está funcionando bien y de transformarse, ¿no? Y si no, es pues saber si puede pertenecer en otro espacio dentro del mismo sistema, y si no, pues definitivamente tomar una decisión de decir, este no es el espacio para ti, tú le estás sufriendo, nosotros le estamos sufriendo, la organización le está sufriendo y el propósito final no se está cumpliendo. Entonces, yo creo que de mis mayores errores podría haber sido haberme tardado en algunos procesos, ¿no? De ser honesto con la persona y haber estirado la liga y que haya tenido costos también colaterales con los equipos de trabajo. Eso podría ser uno. Otro también es que uno, tratando de ser buen líder, se acerca a los equipos de trabajo y se puede acercar también no solamente a los que te reportan directamente, sino a estructuras de reporte de los que te reportan. Uh-huh. ¿Y qué he aprendido? Y esto no ha sido hace mucho tiempo, he aprendido que puedes caer en un error de que se genere tanta la confianza entre una línea intermedia y tú, que te puedas estar saltando y desvalidando a tu líder, a tu líder directo, ¿no? Claro. Y eso, híjole, sí es un error que no te diré que hace mucho cometí, y que gracias a la confianza que me tenía mi equipo de trabajo, me lo dijo. Uh-huh. Me dijo, oye, siento que me estás saltando, siento que me estás comiendo en este aspecto por tu comunicación directa. Y dije, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, no olvidarnos que una cosa es la confianza y el acercamiento que puedes tener con todo un equipo de trabajo, dependiendo de la estructura que tú tengas, pero otra cosa es nunca que tu liderazgo desvalide otro. Claro. ¿No? O que se coma al otro. Entonces, y eso es pues respetando también la posición de cada quien y la facultad de cada quien, y tener bien claro cuál es nuestro papel, ¿no?
Entonces, eso fue uno de mis grandes aprendizajes. No sé si sirvió bien de No, ejemplo. sí, sí, cómo no. Muy bien, Pau. Oye, no, está muy interesante, ¿no? A veces esta delgada línea entre poder ser, como decimos, ¿no? Cercanos, cercanas con el equipo que no me reporta directamente, pero también cómo no, como, sí, como dices, ¿no? No saltarte a esa persona que está ahí de por medio, que es tal vez la jefatura directa. Híjole, creo que esa línea me parece bien delgadita, difícil a veces de voltear a ver, pero muy valioso poder reconocerla para pues no comerte a otros liderazgos de la organización. Pau Garza, platícame de un tema que a veces es muy común dentro de nuestro sector, al ser un sector muchas veces de recursos limitados y que queremos invertir esos recursos limitados directamente en nuestras acciones y en nuestro impacto social. El tema de las sobrecargas de trabajo, el burnout dentro de la sociedad civil. ¿Cómo haces tú desde tu liderazgo para que esto pues, no nos suceda, para repartir mejor las tareas y que el equipo muchas veces con sobrecargas de trabajo logre sortearlas, logre salir adelante sin caer completamente quemados, destrozados de la chamba del día a día, que pues a veces puede ser como muy no sé cómo decirlo, ¿no? Pero pues sí, sobrepasarnos, porque además nuestro sector tiene un aspecto emocional, yo creo que más fuerte que en otros lados. Totalmente. A ver, lo que quieres es que las personas que componen la organización, que forman la organización, amen la causa. Y logrando eso, haces que las causas sociales que abanderamos, o que por lo menos me ha tocado abanderar, son tan grandes, hay tanta necesidad, que todo se vuelve insuficiente, ¿no? Y esta sensación de insuficiencia te lleva a, pues, siempre querer más, y a veces no reconocer los logros que está sucediendo en el equipo de trabajo. Entonces, esta sensación de siempre necesitar más, querer más, hacer más, ¿no? Es lo que yo creo que a veces nos genera un poco de descontrol y que nos lleva al límite, ¿no? Del tiempo, y no contribuye a un balance mental, a un balance de tiempos para la persona y para su bienestar. Entonces, a ver, no te puedo decir que yo no podré poner las manos al fuego porque ninguno de mi equipo tenga burnout, ¿no? Pero sí te puedo decir que hay estrategias que se pueden detonar dentro de las organizaciones para mitigar o reducir o tratar de prevenir que lleguemos a ese extremo. Y actualmente algo que me parece magnífico es que ya se habla más de salud mental, que hay organizaciones como la que yo represento ahorita que tienen estrategias de salud mental para sus colaboradores, que no se minimiza, Sí. que se valida y que incluso se monitorea continuamente, porque un día puedes estar bien y otro día te pasa cualquier X circunstancia en tu entorno y te puede llevar a ese extremo. Pero también un tema que para mí es relevante es que tengas estrategias de prevención y de que las personas tengan este autoconocimiento para que sepan hasta dónde poner límites, porque ahora con los esquemas híbridos, a ver, tú no puedes controlar si alguien está trabajando en casa el tiempo, a menos que tengas un sistema que apague la computadora o algo así, ¿no? Sí. Pero no, también hay un sistema de confianza en la gente cuando está en esquema híbrido. Entonces, uno tienes que hacer conciencia a tu propio equipo de trabajo de lo que es burnout, de cuándo darse cuenta que hay burnout, ¿no? Obviamente de tú generar el entorno favorable para que no lleguen a ese punto, o generar sistemas donde tú puedas medir la carga de trabajo y la sobrecarga de trabajo, estar en continua observación, comunicación, y sobre todo que cuando llegue, porque yo creo que nadie se salva de poder tener burnout en un equipo de trabajo, por más, en una organización de la sociedad civil, por este impulso, ¿no? Por querer hacer más, cuando llegue, tener los mecanismos para solucionarlo, ¿no? Y para transformarlo y acompañar a las personas. Creo que reconocerlo. Sí. Desde el reconocimiento, no decir, no, ya minimizarlo, sino reconocerlo
atenderlo y tener estas estrategias de salud mental en los equipos de trabajo. Muy bien, no, excelente. Yo creo que al final nuestra salud es integral, no es nada más la parte física, también esta parte mental es fundamental y debemos de, pues sí, de traerla en la cabeza todo el tiempo, voltear a ver por el bienestar de nuestros colaboradores y colaboradoras para que pues, estén bien para la organización. Al final termina siendo hasta inversión, ¿no? Porque si alguien llega a un extremo, no sé, de que por el burnout tenga que darse de baja por un tiempo, tenga que tener una incapacidad por, no sé, un ataque de pánico o por una serie de ataques de ansiedad, a nadie le conviene. Está mal por la persona, pero termina afectando a la organización, ¿no? Y al final creo que es eso, es invertirle en tener bien a tu equipo nuevamente para que el impacto social que queremos lograr, creo que pues, se pueda hacer con el equipo. Oye, Pau, ya casi vamos a ir cerrando esta entrevista, pero me parece muy, muy importante poder entender y platicar contigo el tema de la motivación. A ti, Paul Garza, hoy en Un Kilo de Ayuda, habiendo pasado por todas las instituciones que ya nos contaste, ¿qué te mantiene motivada a seguir siendo una líder en una organización de la sociedad civil? Sí, te puedo decir que una gran, no sé si es motivación, pero una gran inspiración sí han sido mis líderes propios, ¿no? He tenido la gran fortuna de en cada fase de mi vida profesional he tenido un gran líder. Actualmente tengo pues esta referencia de José Ignacio Ábalos que realmente es un... Él sí, ahora sí que considero, y ojalá un día pueda estar en este podcast, porque sí considero que es un gran referente de liderazgo social en México. Y José Ignacio, pues creo que también es un gran ejemplo de sacar lo mejor de las personas y siempre nos ha dicho, a ver, dejar de ser buenos para ser mejores. Buscar la perfección y demás, pues es importante siempre tener una mira hacia crecer, pero la perfección es el gran enemigo, ¿no? A veces de una satisfacción o de un reconocimiento, pero pensar en que siempre buscamos ser mejores, para mí es una gran inspiración, ¿no? Del continuo aprendizaje y reconocimiento también de nuestras falencias, ¿no? Entonces, estos grandes mensajes de estos grandes referentes me motivan mucho a seguir en el sector, pero lo que más me motiva es cada vez que yo piso una comunidad y entiendo que nuestro México desafortunadamente tiene necesidades tan grandes y con pequeñas acciones puedes cambiarle la vida a una persona, ¿no? Entonces yo tengo recuerdos desde los chiquillos que yo iba al plan de educación en compuertas, ¿no? Con techo. Jamás se me van a olvidar las carillas de mis chiquillos cuando iba de voluntaria, desde todas las organizaciones que pude fortalecer en Fondo Unido, desde actualmente saber que hay 23,000 chiquillos que tienen unas mejores condiciones de su desarrollo infantil gracias al trabajo que ahorita yo estoy tras bambalinas, ¿no? Estoy en procuración de fondos y comunicación. Mucho tiempo de mi vida estuve, ahora sí que en la línea primera, ¿no? Trabajando, operando, ¿no? Pero decir, estés donde estés, cuál sea el papel que te toque realizar en las organizaciones, tiene un propósito mayor de incidir en la vida de otra persona, ¿no? Eso para mí, pues no tiene precio y por eso, pues mi compromiso sigue en el tercer sector. Muy bien, Pau. Y no se nos quita esa motivación del territorio, ¿no? Y desde trincheras diferentes tal vez, pero de traer, ahora sí como en sentido figurado, nuestras botas todavía llenas de tierra, porque pues nos sigue motivando ver ese México más justo, esa sociedad como pues mejor, ¿no? A la que nosotros vemos hoy en día. Pau, para finalizar, una pregunta un poquito compleja, ¿no? Tal vez, pues no sé cómo describirla, ¿verdad? Pero es simplemente como un ejemplo
para saber y para entender un poquito mejor nuestro liderazgo y cómo desarrollamos nuevos líderes en el sector. En su momento, ¿qué viste en mí para confiar, para darme ese nivel de responsabilidad que me diste? Y porque al final, cuando tú dejaste la dirección de Techo, me la dejaste a mí. Y eso para mí es un gran halago, fue un gran honor, fue una gran responsabilidad. Pero eso, ¿qué ver en las otras personas para seguirlas empoderando y hacerlas mejores líderes? Sí. Oye, va a parecer que te voy a echar porras, cebollazos por acá, pero a ver, creo que ha sido de las transiciones que más me ha importado, pues, dejar sólidas y dejar bien, porque estaba dejando una organización que me dio sentido, ¿no? Que me dio un propósito mucho mayor al que yo esperaba años atrás de vida, ¿no? Entonces, para mí era una gran responsabilidad, pues, dejarlo en buenas manos y dejar como la confianza ahí de una continuidad, pero también de saber que alguien que estaba atrás de mí podía hacerlo mucho mejor que yo, ¿no? Y así fue. Entonces, ¿qué vi en ti? Primero, o sea, yo confiaba en ti con los ojos cerrados, y lo sigo haciendo, ¿no? Y esto significa que sabía uno que eres un alma que no iba a hacer daño a la organización, ¿no? Que amabas la causa, ¿no? Y que tenías una pasión por la causa, que incluso encauzaste tu profesión gracias a la causa, ¿no? Y que pues para mí esto de apostar con los ojos cerrados, pues es que eras una persona que también era validado, también no solo por mí, sino por muchas más de las personas que necesitábamos que te acobijaran en este inicio, ¿no? Entonces, la confianza que no solamente generabas en mí, sino que generabas en los otros, para mí era fundamental. La otra, como elemento para dejar en manos de una persona, ¿no? Un gran liderazgo, como lo fue el tema de la dirección social, fue una persona que se cuestionaba las cosas. Tú siempre te cuestionaste las cosas y no te quedabas conforme con la respuesta inmediata o con pues, lo que yo dijera ya está, ¿no? O sea, incluso cuestionabas a mí en mis decisiones, reflexionábamos juntos. Y para mí es clave que las personas no se queden con la primera respuesta, sino que ellos mismos reflexionen si el propio actuar es correcto o no, o si hay otros caminos, ¿no? Y yo sabía que tú le ibas a impregnar tu propio estilo a esa dirección, ese liderazgo. Tu profesión ayuda muchísimo, ¿no? Mucho más que la mía, ¿no? En el tercer sector. Pero, entonces una persona que no se iba a quedar con la primera respuesta, sino que iba a investigar, que se iba a cuestionar, que se iba a replantear, ¿no? Y que si era necesario que cambiabas el barco hacia otro rumbo, pues lo ibas a hacer, ¿no? Y lo ibas a hacer no solo, sino con un equipo de trabajo que te respaldaba, ¿no? Y lo tercero, yo creo que eso es, pues sí, para mí de lo más relevante es tu humildad, ¿no? Una persona que fuera humilde, que tuviera la capacidad de escuchar a los voluntarios, de escuchar a las comunidades, de escuchar a su propio equipo de trabajo, de escuchar a sus pares, de escuchar a sus jefes superiores, ¿no? Y para mí eso hace la diferencia, totalmente. Alguien que escucha y que toma en cuenta las opiniones de los demás y que tiene este sentido de propósito y de decir, las otras personas también cuentan y por eso los escucho y tomo lo mejor de ellos para construir algo mucho más grande que lo que uno mismo piensa, ¿no? Muy bien, Pau, pues muchas gracias. Se siente bonito, pero a ver, al final no es por un ejercicio de autoamor, es por entender, ¿no? Que voltear a ver en otras personas para construirlas como líderes y para confiarles. Pau, ¿alguna reflexión final que quieras compartir en torno al liderazgo en nuestro sector? Bueno, que para mí
confiar, ¿no? Y afirmar y que los propios que trabajamos en el tercer sector sepamos que somos profesionistas del sector, que es importantísimo amar la causa, pero que también lo podemos hacer bien y lo podemos hacer con una mejora continua, ¿no? Que asumamos que hacemos las cosas bien y que haya más espacios como este de decir cuáles son las cosas que sí están funcionando. Hay muchísimos desafíos. Es sumamente desgastante vivir de los donativos, ¿no? Pero así como es desgastante en una empresa vivir de las ventas, ¿no? O sea, sabemos que siempre vamos a decir, no, es que nos falta más dinero, es que nos falta más tiempo, ¿no? Pero decir, hay muchas cosas que están saliendo bien. Y hay muchas personas que se están formando en el sector que pueden seguir haciendo las cosas bien, se pueden replicar, se pueden hacer más ONGs, se pueden hacer procesos de incidencia, se puede incidir, introducirte en el tercer sector o en gobierno o en empresas y seguir influyendo desde ahí. Entonces, celebro, por supuesto, este espacio, celebro que estés haciendo esto, Kike, y que estoy segura que te va a ir muy bien, que va a ser muy exitoso y que nos sigamos informando de lo que bien que hacen las organizaciones de la sociedad civil en México. Muy bien, pues Pau, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias también a quienes nos escucharon, quienes han llegado hasta acá. Si les pareció un tema interesante, compartan con más personas que están interesadas en el sector social en México. Muchas gracias, Pau, por el tiempo. Gracias también por todo el aprendizaje, por todos tus consejos. Una persona con más de 16 años trabajando en el sector de la sociedad civil en roles de liderazgo muy importantes. Y pues nada, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Recuerden que nos vamos a estar escuchando muy muy pronto. No dejen de compartir. Y Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Kike. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por escucharnos y antes de irnos recuerda esto. Aquí se habla del impacto social como realmente es. Complejo, imperfecto y posible. Si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que también esté construyendo desde una OSC. Síguenos en redes sociales para no perderte los próximos episodios y ser parte de esta conversación que el sector necesita tener. Esto fue el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Nos escuchamos en la próxima.